acerca de la enseñanza. Jesús vino a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y precisamente en el libro de Isaías, capítulo 61, verso 1, dice: del Señor Jesucristo. La profecía mesiánica, hablando del Señor Jesucristo, precisamente dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Bendito el nombre del Señor. Entonces Jesús, el Señor Jesucristo, vino a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El Señor Jesucristo también dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo sabemos. Pero también es muy importante entender que el Señor dijo que el que practica el pecado es un esclavo del pecado. ¿Cuántos lo han leído? ¿Cierto? Entonces, lo que me propongo con esta enseñanza es entender que el Señor Jesucristo quiere traer libertad, quiere libertarnos en muchas áreas de nuestra vida, porque al ir pasando el tiempo, muchas veces hemos adquirido ataduras, ¿cierto? Y esas ataduras nos impiden disfrutar de la plenitud de Dios, ¿cierto? Muchas veces hay ataduras emocionales, hay ataduras espirituales, hay ataduras familiares, ataduras económicas, ¿cierto? Pero Jesús es nuestro libertador. ¿Estamos de acuerdo? Pero quiero que hagamos énfasis en esto. El Señor dice: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y es muy importante entender que el gran enemigo de la raza humana es el pecado. El pecado, dice la palabra de Dios, produce muerte. La paga del pecado es la muerte. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos destruye. Por eso es muy importante entender esto. Habíamos visto hace unas semanas atrás, o la semana anterior, que Dios tomó un pueblo purificado para así redimido de la maldad. Y es una de las cosas que nosotros no podemos dejar de enfatizar. Tenemos que sacar de nuestras vidas todo tipo de pecado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso estamos en un tiempo de santificación. Ya llevamos semanas en estos énfasis y aún quizá algo más de un mes largo. El énfasis de la santificación. Porque si hay santificación, tenemos victoria. Pero si no hay santificación, solo hay derrota, solo hay ataduras y solo hay frustración. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros saquemos tiempos para ayunar y pedirle al Señor que nos santifique, que rompa cadenas y ligaduras. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo les quiero motivar porque cada uno de nosotros en algún área hemos adquirido ataduras. Pero Jesús es nuestro libertador. Por eso les quiero motivar. Saquemos tiempos para ayunar, para buscar de Dios y decirle: Señor, todo lo que está en mí que no te agrada, todo pecado, salga de mi vida. Quiero ser santo como tú eres santo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces esto es muy importante y esto es para todos nosotros. La Biblia dice que el que es santo, santifíquese más cada día, porque Dios quiere llevarnos a victoria. Quiere llevarnos a tener éxito en los propósitos de Él, en los planes que Él tiene con nosotros, pero se requiere libertad, liberación. Y la liberación viene a través del Señor Jesús, a través precisamente de la santificación. Pero debemos entender lo siguiente, que cuando la persona permite un pecado, por ejemplo, la mentira, resulta que hay personas que ya están atadas de la mentira. Son personas que no pueden hablar sin mentir. ¿Le pasa esto a usted? Quizá no, quizá sea el problema de otra persona. Pero hay personas que no pueden vivir sin, por ejemplo, criticar. Y puede ver todo muy bonito, pero dice, pero. ¿Es usted esas personas que le ve un pero a todo? Es decir, puede estar muy bonito, sí, pero tal cosa. Es una persona, usted es esa persona que le gusta murmurar.
en su casa murmura, con su esposa, con sus hijos, en la mesa murmura, y siempre es lo mismo, quiere decir que hay ataduras de pecado. O no podemos perdonar, ¿cierto? Y tenemos ese resentimiento y se acuerda de lo que pasó hace 20 años, 2 meses, 3 días, 2 horas y 3 minutos. Y siempre se acuerda y nunca puede perdonar. Eso es una atadura de pecado. Entonces nosotros tenemos que revisar. O hay personas que no pueden vivir sin estar viendo películas inmorales, de pornografía, por ejemplo. Y siempre están atados a eso. ¿Qué quiere decir? Que el pecado ha traído una atadura sobre la vida de esa persona. Entonces nosotros tenemos que revisar nuestra vida. Recuerde que la palabra del Señor dice que engañoso es el corazón y perverso más que cualquier cosa. El corazón nuestro nos engaña a nosotros mismos, pero Dios no nos engaña. Por eso nos ha dado el espejo de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Por eso cuando nosotros vamos a la palabra, el Señor nos muestra en qué no estamos andando bien. Entonces el pecado se vuelve, al darle lugar, trae atadura. Por eso Jesús dijo que el que practica el pecado es un esclavo del pecado. Tremendo eso, hay que entenderlo. Entonces usted y yo tenemos que mirar si hay ataduras de pecado. ¿Cierto? Que se acuerda de todas esas cosas que le hicieron y nunca perdona. Bueno, las diferentes áreas pueden ser muchas, ¿cierto que sí? Solo estoy dando ejemplos. Pero por otro lado, cuando ya el pecado nos ata y seguimos dándole lugar y no damos lugar al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Ustedes saben que arrepentimiento es cambiar de forma de pensar, de forma de sentir y de forma de actuar. Es decir, arrepentimiento es dejar de hacer lo malo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos recuerdan esto? Porque el cambiar, arrepentimiento no es sentir remordimiento. Es decir, no es solo sentir dolor por haber hecho lo malo. Como le pasó a Judas. Recuerda que Judas sintió remordimiento. ¿Y a qué lo llevó el remordimiento? A matarse, a suicidarse. El remordimiento lleva al suicidio. El arrepentimiento lleva a la vida y a la restauración. Entonces, el arrepentimiento sí es sentir dolor, pero es dejar de hacer lo malo. ¿Cierto que sí? Pero si no hay arrepentimiento, el reino de Dios no llega a nosotros. Es decir, Cristo no puede gobernar en nosotros cuando no hay ese arrepentimiento, o sea, cuando no se abandona lo malo. Pero cuando abandonamos lo malo, el reino de Dios viene a nosotros y el reino de Satanás se va de nosotros. El arrepentimiento propicia liberación. ¿Cierto que sí? El arrepentimiento hace que Satanás, que los demonios se vayan, que la maldad se vaya, que las ataduras se rompan. Por eso dijo el Señor, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, qué importante es entender esto, que cuando hay pecado, hay atadura de pecado, pero cuando se persiste en pecar, por ejemplo, a las personas que les gusta consultar los horóscopos, las personas que les gusta ir donde los brujos, ¿cierto que sí? Juegan con eso. Entonces ya no solo es una atadura de pecado, sino que se convierte en una atadura demoníaca. Es decir, vienen demonios y toman a la persona. Por eso es muy importante siempre revisar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Y nunca me cansaré de insistir esto, porque eso es lo que trae verdadera liberación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios nos hace libres. Pero el enemigo engaña a la gente a través del pecado. Y yo quiero contarles un caso que les va a parecer a ustedes algo asombroso. Resulta que una una señora que llegó a la iglesia hace un tiempo atrás, quedó viuda, ¿cierto? Y resulta que ella quedó viuda antes de convertirse al Señor, y cuando llegó al Señor estaba en esa transición. Resulta que ella decía que el esposo la visitaba en las noches. ¿Había quedado qué? Viuda. Entonces ella decía que el esposo la visitaba en las noches. Y no solo la visitaba en las noches, sino que tenían relaciones íntimas con el esposo. Pero el esposo ya había muerto.
Entonces ella pensaba que era su esposo y tenía relaciones íntimas con su esposo, entre comillas. Cuando vino al encuentro con Dios, que quiero motivarles a ir al encuentro con Dios, cuando ella vino al encuentro con Dios, se le manifestaron los demonios y eso fue terrible. Las que estuvieron ministrando, mi esposa incluida allí, fue una manifestación espantosa de los demonios. Y entonces los demonios se fueron, porque en el poder de Cristo los demonios se van. Diga gloria a Dios, pero con gozo. Amén. Y ella fue libre. Pero entonces después vino como una consejería, ¿cierto? Un diálogo. Y entonces mi esposa le explicó, ese que venía no era su esposo, porque cuando alguien muere está allá en el otro lugar donde está por la eternidad y no tiene que ver nada acá. Quien la estaba visitando era un demonio que se hacía pasar por su esposo. Ella, no, es mi esposo. Le explicó, no es su esposo, es un demonio. Usted va a hacer la prueba. Cuando venga ese personaje, usted lo va a reprender. Y usted le va a decir, fuera de mi vida, te reprendo. Y precisamente así fue. Pero ¿qué pasó? Al principio ya no podía entrar a la habitación. Después ya se fue alejando de la casa. Pero eso duró meses hasta que ella fue libre. ¿Cuántos me están escuchando? Porque había abierto la puerta a un demonio a través de esa maldad que ella permitía, e ignorantemente lo estaba consintiendo. Imagínense, personas enamoradas de un demonio. Lo estaba consintiendo con su permisividad. Entonces, ¿qué quiere decir? Muchas veces a sus vidas quizá han venido demonios a atarlos y ustedes consienten ese demonio. Quizá le gusta robar dinero y usted deja que eso esté en el corazón y sigue con eso y tiene un demonio consentido. Es como esos gatos gordos consentidos y usted los acaricia y están ahí ronroneando. Y quizá usted tiene un demonio consentido. ¿Cuántos me están escuchando? Y usted lo deja ronronear ahí. Hoy tiene que dejar ese consentimiento y decirle, fuera de mi vida, porque Satanás quiere llevarlo a usted a la condenación y quiere destruirlo. Y usted tiene que pararse firme y decir, no admito más esto en mi vida, lo echo fuera en el nombre del Señor Jesús. Quizás usted es una persona que le ha gustado violar niños. Perdóneme que hable así, yo hablar no a calzón quitado, sino con franqueza. ¿Cierto que sí? Entonces quizá hay alguien que le gusta violar niños. Y quizá tiene esa atadura y la ha guardado y la tiene allí guardada. Usted está consintiendo ese demonio en su vida. Usted tiene que decir, yo no acepto esto, me arrepiento, Señor Jesús, libértame, y el Señor lo va a libertar. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Cualquier tipo de maldad. Sí, solo estoy dando ejemplos, pero a través de los ejemplos nosotros también nos vamos ubicando. Esto es algo muy serio. Esto es algo muy delicado. Esto no es un juego. Necesitamos nosotros entender que Satanás ha venido para hurtar, para matar, para destruir, pero que Jesús ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero nosotros tenemos que decirnos la verdad. Nosotros tenemos que decir, sí, yo tengo esta atadura. ¿Sí me hago entender? Porque ¿qué hacemos nosotros escondiendo nuestras ataduras y encadenados por el diablo, y nosotros diciendo, no, yo voy a la iglesia los domingos, no, yo me bauticé, yo soy cristiano, pero esas ataduras están ahí latentes en nuestra vida? Por favor, sincerémonos con Dios y con nosotros mismos y digámosle, Señor, rompe todas las ataduras de mi vida. ¿Cuántos queremos ser libres? Tenemos que decirnos la verdad, porque dice la Biblia que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces tenemos que exponernos ante el Señor y decirle, Padre, muéstrame qué ataduras de pecado hay en mí o qué ataduras demoníacas hay en mí. Señor, libértame, dame libertad, porque Él vino a libertar a los cautivos. Entonces, qué importante, amados hermanos, que entendamos esto. ¿Cuántos queremos que el Señor nos haga libres? Que el Señor nos liberte. Bueno, entonces el enemigo empieza seduciendo a la persona, ¿cierto? Y después lo ata de una forma terrible. Y esto es tremendo. ¿Cómo podemos saber
que nosotros necesitamos liberación. Vamos a pensar algunos síntomas de atadura en nuestras vidas y cómo podemos ser libres. Ahora, yo quiero motivar a los que no han ido al encuentro con Dios que se inscriban hoy mismo, y quizás los que fueron hace mucho tiempo y se dan cuenta que hay ataduras que los han vuelto a atrapar. Vale la pena que vengamos a este encuentro. Dios ha hablado a mi corazón que en este encuentro va a haber mucha liberación, pero con gozo, amados. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde estamos? Amén. Va a haber mucha liberación en este encuentro. Gloria a Dios. Va a ser algo maravilloso. Pero tenemos nosotros que disponernos. Tenemos nosotros que abrir el corazón. Tenemos nosotros que buscar a Dios, porque el Señor tiene grandes cosas con nosotros. ¿Cómo sabemos si necesitamos liberación? Vamos a ver algunas señales o pistas para saber. Primero, cuando hay problemas emocionales que persisten. Problemas emocionales que persisten. Es decir, que siempre están ahí. Persiste el resentimiento. Persiste el odio. Persiste el rechazo. Persiste la autocompasión. Persisten los celos. Persiste la depresión. Persisten las preocupaciones. Persisten los complejos, ya sea de superioridad, de inferioridad. Persiste la inconstancia, la tristeza, el abatimiento. Bueno, tantas cosas, el miedo. Entonces, si en nuestra vida persisten esas emociones negativas, la depresión, la tristeza, la inconstancia, si eso persiste, si emocionalmente esas cosas persisten y no las podemos dominar, necesitamos liberación. ¿Cuántos me están escuchando? Porque la persona dice, es que no me pude controlar, es que no me puedo controlar, tuve que darle un golpe. Y siempre es con lo mismo. ¿Qué quiere decir? Una atadura, pero Jesús es nuestro libertador. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Problemas también, ataduras mentales. Por ejemplo, la falta de decisión, gente indecisa. Confusión, incredulidad, tormento mental. Es decir, personas que no pueden controlar sus pensamientos. Hay personas que tienen pensamientos obsesivos. Por ejemplo, suicídese, suicídese, suicídese. Y siempre viene a la mente que se suicide. Por la noche, mañana será el día. En el día, cuando pase el Transmilenio, me voy a tirar del puente, y el diablo le dice, y la persona, hay personas que han sido debilitadas por Satanás de tal manera que ya les tiene la mente y los tiene de un hilo, de un ala para matarlos. Porque han dejado que Satanás tome sus pensamientos. No sé si me hago entender. Entonces recordemos que la mente es, para muchos, la mente se ha constituido en el taller del diablo. Por eso dice que pensemos lo bueno, lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Pero si usted tiene esa atadura mental, por ejemplo, esa persona que siempre piensa en lo negativo. A mí me va a ir mal, todo me va mal, a mí nadie me quiere. Quizá que haya alguien así, dice, yo no voy a la iglesia porque son unos hipócritas. Nadie me saluda, nadie me llama. Son malos. Y usted permite eso en la mente. ¿Usted cree que eso es de Dios? Satanás lo está destruyendo, lo está atando. ¿Cierto? O esos pensamientos de inferioridad. Sí, es que yo no soy como la otra persona. Yo soy menos que esa persona. Es un ataque a la mente. Pero Jesús nos liberta. ¿Cierto que sí? Entonces, esa batalla mental requiere que tengamos... Si hemos sido atados en la mente, necesitamos ser libres para pensar los pensamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo, amados hermanos? Entonces, ahí observamos si necesitamos liberación. Tremendo eso. Ese problema mental, siempre un pensamiento tal. O por ejemplo,
vamos a pensar, esa persona piensa, me están haciendo brujería, me están haciendo brujería, me están haciendo brujería. Bueno, puede que le estén haciendo brujería, pero más poderoso es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Amén. Amén. También ataduras en las formas de hablar. El uso incontrolado de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Personas que siempre maldicen, que siempre son chismosos. ¿Hay alguien atado al chisme? A la crítica, a la murmuración, a la grosería. ¿Cierto que sí? A palabras de doble sentido, a la burla. Hay personas que están atadas a ponerle apodos a otros. ¿Usted no ha visto eso? Siempre se inventan un apodo. Dice, ahí llegó el orejón. ¿Sí? Ahí dice, barriga de canoa, le dice. Dice, ahí llegó el palillo. Bueno, cosas así, ¿cierto? Solo huesos. Se inventan chistes y siempre son chistes sarcásticos de burla y no se puede controlar. Se vuelve una atadura en esa persona. No sé si me hago entender. Que no puede controlar las groserías. Siempre es con palabras de grueso calibre. Siempre es con brotes explosivos de ira y reacciona y empieza a gritar y a decir. Esa persona necesita liberación. ¿Cierto que sí? Mentiras, ya lo dijimos. Verdades a medias, burla. Entonces, si nuestra forma de hablar nos domina, esa forma negativa, quiere decir que si siempre estamos en eso, necesitamos liberación. Entonces entendamos, amados hermanos, que necesitamos libertad de Dios en muchas áreas. Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de qué áreas nos están atando, y venimos al Señor en oración, en arrepentimiento, en ayuno, y le clamamos a Jesucristo, Él nos va a traer liberación. ¿O qué queremos? ¿Seguir viviendo atados? Vamos a pensar que Dios tiene un destino, vamos hacia ese destino. Estoy dando un ejemplo. Pero estamos aquí amarrados de pies y manos. Y el destino está allá. ¿Cómo vamos a llegar a ese destino? Quizá no podemos ni mover los pies. No podemos ni mover las manos. Entonces, ¿qué pasa? No llegaremos al destino que el Señor tiene para con nosotros. Pero si el Señor nos liberta y nuestras manos, nuestros pies, podemos caminar hacia los propósitos de Dios, podemos crecer en lo que Dios tiene para nosotros, podemos ver la gloria de Dios, pero mientras estemos atados, solo hay estancamiento, solo hay destrucción y no va a haber avance. Pero yo confieso y profetizo sobre sus vidas que las cadenas se van a ir de nosotros y vamos a lograr los propósitos de Dios. Amén. Nadie ama el lazo con que lo amarran. Lo amarran con lazo, bendito lazo. Te amo, te amo. ¿Quiénes están? O sea, Jesús. Pero hay gente que ama sus ataduras y las idolatra y dice, sí, no, déjenme tranquilo. Así estoy bien. Me gusta odiar. Me gusta estar deprimido. Me gusta hablar mal de la gente. Déjenme así, déjenme así. Dice, no, pero es que el Señor lo va a libertar. No, déjenme que a mí me gusta ser chismoso. Déjenme que a mí me gusta eso. ¿Cómo nos va a gustar lo malo? Eso nos impide lo que Dios tiene para nosotros. Digámosle, Señor Jesús, yo tengo esta atadura, pero tú eres mi libertador. Libértame porque el que tú libertas es verdaderamente libre. ¿Cuántos le damos la gloria al Señor? Pero se necesita que nosotros nos digamos la verdad. La Biblia nos dice la verdad, es un espejo. La esposa también nos dice la verdad. Cuando la esposa le dice, no, pero usted tiene este problemita. Mujer, ¿por qué me dice eso? Si su esposa se lo dice, ella lo conoce. ¿Si es así o no es así? Entonces, oiga, su esposa le está diciendo, ojo, deje de ser tan tacaño. Puede haber una atadura de tacañería, ¿sí o no? ¿Puede ser o no puede ser? Bueno, quizá, no se sabe. Entonces, ojo, los hijos también. Papá, pero es que usted esto. Oído. El esposo también. El esposo le dice, mujer, pero tal cosa. O escuche,
Porque los que están a nuestro alrededor son los que se dan cuenta, los que están más cercanos a nosotros, y si Dios los usa para decirnos algo, no nos espiritualicemos y no, yo soy un siervo de Dios y nos vamos como volando todos espirituales. No, aterricemos. Amén. Aterricemos, hermanos. Pongamos los pies sobre la tierra. Reconozcamos nuestros pecados y el Señor nos va a libertar. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Démosle la gloria al Señor. Amén, aleluya. Bendito el Señor. Amén. Bueno, entonces hay problemas también de ataduras en las adicciones. Por ejemplo, hay personas en las iglesias que están adictas a las drogas. Nosotros, aquí vivía un hermano que cuidaba aquí, y el hermano era adicto a las drogas y no nos habíamos dado cuenta. Y entonces él hacía trabajos de construcción también, y entonces nos dimos cuenta, fue un día que lo mandaron consiguió un trabajo, un contrato de construcción, y estaba haciendo el trabajo, y cuando llegó la hermana dueña de casa, dijo, hermano tal, y mi esposo, ¿dónde está? Y dice, no, hermana, lo tengo metido en la lavadora, ahí se está lavando. O sea, estaba todo como loco, ¿sí me entiende? Estaba ido, dijo alguien, estaba ido. Y ahí se descubrió, tenía una atadura tremenda de drogadicción. Y no la había descubierto nadie en la iglesia, lo hacía hasta que eso salió a la luz. Porque déjeme decirle que no hay nada que quede escondido, todo saldrá a la luz. El Señor dice que bajo el cielo no hay nada escondido. Entonces no es buen negocio uno tratar de decir, no, pero es que yo, no, nada. Todo sale a la luz y es mejor que vengamos ante el Señor y le digamos, Señor, que tu luz alumbre mi corazón y que saque todo lo malo. Porque el Señor no saca lo malo para humillarnos, sino para liberarnos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, qué importante es esto, pero esto es muy, muy clave. Entonces hay adicciones como el alcohol, cierto que sí, el cigarrillo, todas estas cosas, adicciones de diferentes formas. Mire, había un hombre que todo lo jugaba en maquinitas. Era un señor policía, pensionado, y la esposa nos decía, mire, todo lo que él gana, al casino. Y a veces dura un día, 2 días, 3 días, pero hasta que no le quitan toda la plata no sale del casino. Siempre siempre perdía, porque es que para eso están diseñadas esas máquinas. Dejarlo ganar un poquito, pero a lo último arruinarlo. Y sabe una cosa, hay adicciones electrónicas, ¿cierto? Por ejemplo, esas maquinitas, si me hago entender, y eso es terrible, eso es como la droga. Son ataduras tremendas. La pornografía. Hay personas que les gusta ver videos pornográficos y con esos teléfonos que solo es con un clic, ¿cierto? Si usted quiere algo inmoral de una vez lo encuentra fácil, porque el diablo se la pone fácil, pero para salir no es tan fácil. Por eso se requiere volvernos a Dios y decirle que nos liberte. ¿Estamos de acuerdo? Gente adicta a tantas cosas, pero el Señor nos liberta de las adicciones. También por otro lado, entonces están los problemas, también tiene que ver entonces con los problemas sexuales. Una de las cosas que más ata a las personas es la inmoralidad sexual. El sexo es una fuerza tremenda en el ser humano. Por eso el ser humano, todos nosotros tenemos que decirle al Señor que el Espíritu Santo tome control. Porque una de las formas que Satanás está usando es diseminar en los pecados sexuales de una forma tremenda, porque eso ata terriblemente a la gente. Por ejemplo, como veíamos el caso de esta señora que decía que era el esposo el que venía, y era un demonio que se llama el demonio incubo. O sea, el demonio incubo es uno que se hace pasar por hombre y el sucubo se hace pasar por mujer. Yo tuve que orar por un joven que vino a la consejería hace un tiempo y él dice, pastor, oré por mí porque mira, a mí me pasa algo. Dijo él, que tan pronto él se acostaba, venía una mujer y empezaba a tocarlo y a estimularlo sexualmente.
Y yo decía, tan raro, ¿no? Y yo entendí que eso de los demonios sucubos es algo real. Y tenía relaciones sexuales con ese demonio. Y estaba desesperado. Pero ¿sabe por qué la gente llega a eso? Por jugar con el pecado de la inmoralidad. Hay personas que están atadas, bueno, perdónenme que hable esto así como tan abiertamente, a la masturbación. Mujeres y hombres. Si me hago entender, y están atados, y no importa que sea gente ya mayor, están atados a eso. Hay que entender, hay que reflexionar y hay que decirle al Señor que traiga liberación. Gente que vive pensamientos, sueños. Se vive soñando que aparece una mujer no sé qué y que eso es, mejor dicho, o que un hombre no sé qué y dice, ¿qué será esto? Pues es el diablo, no sé si me hago entender, que lo está atacando. Y la persona no puede decir, bueno, solo era un sueño, no. La persona tiene que decir, en mi mente, en mis sueños no puede haber esto porque yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque algunos dicen, no, pues como es solo un sueño, nada. Hasta nuestros sueños son santos. ¿Estamos de acuerdo? O tienen que ser santos. Eso es muy importante. Entonces el Señor, no lo tome como un legalismo, pero sí el Señor quiere libertar nuestras vidas. Bueno, va degenerando. Por ejemplo, hay mujeres que les gusta ser exhibicionistas. Vamos a hablar con franqueza, ¿cierto? Y les gusta mostrar todo. Y después, cuando usted sabe que el hombre, el varón, es atraído por la vista. Para un hombre es muy difícil que venga una mujer en bikini y no suceda alguna reacción en el varón. Entonces, a mí, hablemos con franqueza. ¿O no, hermanos que están aquí? Claro que ustedes son angelicales. ¿Sí me hago entender? Pero hay mujeres que son insinuantes, son mujeres que tienen un espíritu de seducción, porque le han permitido al diablo que las tome para seducir a los hombres, con su forma de vestir, con su forma de hablar, son todas seductoras. Y el diablo las está usando. Tienen que arrepentirse. Su ropa que se colocan para que sus partes nobles se vean. Es impresionante cómo a veces, cómo le entraría de pantalón a la señora. Digo yo, pero ¿cómo haría? ¿Cómo haría mi madre? Poniéndose eso, ¿sí? Y esas licras, bueno, ahora hay licras, entonces da más, sí me hago entender. Pero ojo con eso, usted se viste para atraer a los hombres y aprovecha que Dios le ha dado, pues por supuesto como mujer, pues belleza y da un buen cuerpo, y usted lo hace, usted tenga cuidado porque el diablo la está usando. Ahora tampoco va a ser como una monja y toda, ¿sí me hago entender? Toda mojigata. Ay, pero sí tenga cuidado porque si se pone a licras y ay, pues algo va a pasar, dijo alguien. Sí, y entonces mire, hasta grandes predicadores han caído por mujeres seductoras. Porque es que la inmoralidad no respeta a nadie. Yo recuerdo que tuve un jefe, un pastor, pero un pastor anciano. Ya era un hombre mayor. Y había una muchachita ahí que trabajamos en cierta empresa cristiana. Y esa muchachita se le metía. Y la mamá de la muchachita también haciendo caer al pastor. Y lo tenían como embobado. Seamos serios. Haya seriedad en las mujeres y en los hombres. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y que el Señor nos liberte para la gloria de su nombre. ¿Cuántos damos la gloria a Dios, pero con gozo, con ánimo? Bendito Dios, amén. Bueno, sigamos. Bueno, habría muchas situaciones en cuanto a eso, pero no voy a insistir mucho en eso. Sí, entendamos que eso son ataduras fuertes. Lo otro son ataduras en el área de la enfermedad. Hay ataduras de enfermedad, ¿cierto? Hay enfermedades que son naturales por el desgaste, pero también hay enfermedades que son por demonios. ¿Sí me hago entender? Espíritus de enfermedad. Entonces es importante entender que el Señor Jesucristo
fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, qué importante es esto, que nosotros proclamemos la sanidad, porque muchas veces la enfermedad se vuelve una atadura, ¿cierto? Y que vive enfermo de los riñones, de los huesos, de la piel, y enfermo de tantas cosas, de la sangre, y se le quita el dolor de acá y le aparece acá y le aparece acá, y usted dice, pero siempre vivo enfermo. Atadura de enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que decirle al Señor? Muchas veces hay enfermedades que vienen porque, como le pasó a un pastor que era rencoroso, y eso le produjo un ataque que lo mató. Tremendo. Es un pastor de Corea. Y él, cuando murió, Dios lo llevó a la eternidad y le mostró un poco de cosas allá. Le mostró el cielo y le mostró el infierno. Pero le dijo, se te da otra oportunidad. Y entonces le habló y le dijo, usted se murió y le dio eso por ese problema de odio. ¿Sabe que aquí no se escapa nadie, ni pastores? Mira, hay pastores que no se quieren. Como dicen por ahí, aló, aló. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí no hay, es que esto no es de títulos. Esto no es de posiciones. Usted dirá, pero si los pastores son así, ¿qué espera de mí? Pues es que el modelo suyo no es un pastor. El modelo suyo es el Señor Jesucristo. ¿Damos la gloria a Dios o no? ¿O a quién le hemos predicado aquí en la iglesia? ¿Al pastor tal, al hermano tal, al reverendo tal? No, aquí enseñamos que en Cristo Jesús tenemos el modelo. Y que todos ustedes y nosotros, mirando a Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El modelo para nosotros se llama Jesucristo. Muchas veces usted se desilusiona y dice, uy, ese gran líder, uy, ese hombre de Dios y iglesias de miles, mejor dicho, unos ministerios tan grandes. Pero un hombre de esos y con eso va a salir con eso. Pues no se desilusione. Jesús no desilusiona a nadie. Pero démosle la gloria a Dios. ¿Cuánto nos gozamos? ¿Cuánto le damos la gloria a Él? Aleluya. Él es nuestro modelo. Entonces, qué importante es entender, vamos al punto. Hay enfermedades muchas veces por pecado, como un juicio que Dios permite. Por eso, en los encuentros, mucha gente, los retiros que se llaman encuentro con Dios, muchos se han sanado. Y dice, no, estábamos orando, yo perdoné a esa suegra. Y cuando la perdoné, sentí que algo salió de mi vida y quedé sana, dice la hermana. ¿Amén o no amén? Fue sanada, ¿por qué? Porque sacó ese pecado, sacó esa amargura y el Señor la sanó. Por eso es importante entender que si nos arrepentimos y volvemos a Dios y le pedimos al Señor que nos perdone, por sus llagas somos sanados y no importa qué enfermedad sea. El cáncer se desaparece, el asma se desaparece, la artritis se desaparece, las alergias se desaparecen. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús, porque Jesucristo nos sana de las enfermedades. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Y hoy es una mañana de liberación. Las enfermedades se van de nuestras vidas en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Y estemos alabando al Señor, y ahí donde usted está diga, sí, Señor Jesucristo, tú eres mi libertador. Señor Jesucristo, ayúdame. Señor, que toda atadura se vaya de mi vida. Ahí esté orando y dígale, Señor, hazme libre, porque si tú me libertas, seré verdaderamente libre. Esta iglesia tiene que ser una iglesia santificada, una iglesia libre para la gloria de Dios, porque los cielos se van a abrir, la gloria va a descender y usted y yo seremos muy bendecidos para la gloria del Señor. Gracias a Cristo. Aleluya. También hay ataduras económicas, ruinas ancestrales. Los abuelos fueron pobres, los papás pobres, y ustedes pobres y sus hijos pobres. Siempre la pobreza, siempre la ruina. Cuando eso es permanente y permanente y permanente,
se ha vuelto una atadura, se ha vuelto una maldición. Y el diablo quiere que la gente siempre viva en deudas, viva en escasez, en pobreza, ¿cierto? Que siempre lo estén robando. Ahora, la crisis económica básicamente viene por pecados financieros. ¿Usted sabía que hay pecados financieros? Sí, hay pecados financieros. Por ejemplo, el no darle a Dios lo que es de Dios desata al devorador. De pronto viene algo y le quita todo y el negocio queda arrasado porque le abrió la puerta al devorador, no le dio a Dios lo que es de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Por ejemplo, el mentir en los negocios, ¿cierto? El no pagarle a los empleados. Injusticias con la gente que toca pagarle y no se le paga. Entonces, ¿qué pasa? Eso trae problemas económicos y Satanás empieza a dañar la economía. Por eso yo les digo, como se dice, con el corazón en la mano. Digámosle, Señor, ¿qué pecados financieros hay en mi vida? Por ejemplo, es un técnico y ofrece un servicio y le dice, le entrego esto en una semana y pasan 2 meses y no entrega. Usted va a notar que esas personas por lo general nunca les va bien en esos negocios porque son mentirosos, le meten malos materiales, hacen las cosas chambonamente, perdónenme la expresión. ¿Cómo va a tener la bendición? Perdone que hable, es que la Biblia habla de todo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, nosotros tenemos que, si tenemos problemas económicos, por ejemplo, meternos en deudas. La Biblia dice que el que se mete en deudas es esclavo. ¿Sí? Hay gente que, por ejemplo, dice, no, tengo que reactivar este negocio y se mete a prestar con los gota a gota. Y están ahí amenazándolo, ¿qué hubo la cuota? ¿Qué hubo la cuota? Y con el revólver acá, ¿qué hubo? Y ese hermano todo desesperado. Esos gota a gota son del diablo. Porque si fueran de Dios no harían esos negocios. No sé si me hago entender. Y el hermano dice, no, estos gota a gota me prestan 10 millones. ¿Y cuánto es que pagan diario? Una cantidad de dinero y los empobrecen. Porque es que siempre la deuda empobrece. Por eso, si a usted le gustan las deudas, hay que arrepentirse y decirle, Señor, ayúdame a no vivir endeudado. Porque las deudas lo hunden y lo destruyen. Por eso, si hay deudas, digámosle al Señor, ayúdame a pagar las deudas. No arregle los problemas endeudándose. Mucha gente dice, no, pues tengo este problema, entonces voy a pedir otro préstamo y préstamos y la deuda se va agrandando. ¿Qué es lo que tenemos que decirle al Señor? Hay que reajustar el presupuesto. Si no se puede comprar esos zapatos, no se los compre. Si no se puede ir a pasear ese domingo, no se vaya, ¿cierto? Pero primero pagar lo que debemos. Y cuando pagamos lo que debemos, Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Bueno, hay tantos, ¿cierto? Gastar ordenadamente. Es decir, hay gente que recibe la plata y se la gasta en dulces. Bueno, no en dulces, en chocolatinas, bueno, cualquier cosa, ¿cierto? Ay, me gustó esta blusa, dice la señora, ay, es que tiene que, y le piden tanto, no importa, esa es la que yo quiero, dicen las señoras. ¿Hay señoras así? Dice, me gustó esa nevera, no, pero es que vale tanto, dicen, no importa, y es a crédito y le sale pagando 5 veces más. Por ejemplo, le gustó la nevera, ¿qué debe hacer? Ay, qué bien, ¿qué dijeron? Ahorrar, porque cuando usted ahorra para comprar la nevera, le puede salir hasta por la mitad de precio. Pero si la compra a crédito, le puede salir el doble de cara. Entonces hay pecados financieros. Entonces qué importante es que nosotros le digamos al Señor que nos ayude. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo nos está robando en las finanzas porque no tenemos principios financieros. Hay pecados financieros y hay ataduras financieras, pero el Señor tiene la respuesta también. Entonces digámosle, Padre, libértanos. La propuesta que estoy haciendo es que todos nosotros, empezando por mí, Señor, ¿qué ataduras hay en mí? ¿Qué ligaduras hay en mí, Señor? Por favor, muéstrame, porque hay ataduras que son invisibles y uno no las ve.
¿Sí me hago entender? Uno no las nota, pero le están robando las bendiciones de Dios. Pero los ojos de Dios sí ven aún lo que nosotros no podemos ver. El Espíritu Santo escudriña la mente y escudriña el corazón y nos hace libres. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Venir ante Él, ante el Señor y decirle: Señor, muéstrame qué ataduras hay en mi vida y dame libertad. Y en cuanto a esto, también quiero mirar que hay ataduras por errores religiosos. Por ejemplo, las prácticas del ocultismo. Y eso ya lo saben ustedes, pero es bueno recordarlo. El Señor dice en su palabra que no haya en ustedes quien consulte a los muertos, quien practique la adivinación, sortílego, agorero, ¿cierto que sí? ¿Dónde está esto? Bueno, Marta me ayuda en este texto. ¿Cierto? Que no practiquemos nada del oculto. Por favor, yo les ruego eso. Todo lo que es ocultismo tiene que salir de nuestras vidas. Nosotros no podemos decir que somos cristianos y llevar la cruz magnética a gran poder. ¿Sí me hago entender? No podemos ser cristianos y tener un altar allá a las 7 potencias y que no sé qué. Que el velón rojo, que el velón amarillo. Entonces hay que decidirse. O seguimos a Cristo o seguimos al diablo. Pero yo les aconsejo, sigamos al Señor Jesucristo porque Él tiene la victoria para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Le digo una cosa, si nosotros empezamos a dejar lo malo, va a venir liberación, va a venir una restauración tremenda en nuestros hogares. Va a venir una restauración tremenda a nuestras emociones, sentiremos paz, gozo. Va a venir una restauración tremenda a nuestros ministerios. Vamos a ver almas llegando a los pies de Cristo. Vamos a ver que el hogar se restaura. Vamos a ver que la economía se restaura. La gloria de Dios se va a abrir para nosotros y viviremos con cielos abiertos. Viviremos con cielos abiertos. ¿Qué es vivir con cielos abiertos? Que el Señor abre sus cielos y derrama bendición, y derrama bendición, y derrama bendición. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios no quiere que vivamos escasos, limitados, con cielos cerrados. Recuerde que cuando Israel pecó, dijo que su piso será de hierro y los cielos ¿de qué? De bronce. Imagínese un terreno de hierro. Usted que siembra en una lámina de hierro. Y con cielos de bronce, o sea, cerrado con metal, ¿qué puede llegar a su vida? Pero cuando nosotros nos volvemos a Dios, Dios sana nuestra tierra. Dice: sanaré vuestra tierra. ¿Cuántos queremos que Dios sane nuestra tierra? Dios quiere sanar nuestra tierra. Dios quiere sanar nuestra tierra. Cuando nosotros nos volvamos a Dios, Dios sanará nuestra tierra y Dios abrirá los cielos y enviará lluvias de bendición. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Estamos mirando acerca, ya ir concluyendo, los problemas que tienen que ver con errores religiosos. Mire, es muy importante entender esto. Nosotros no podemos inventarnos nuestra propia religión. ¿Cuántos me están oyendo? Porque ese es el problema, como pues nosotros proponemos que cada uno puede estudiar la Biblia y entenderla y vivirla. Pero algunos tuercen la Biblia. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde dice que unas personas hicieron su propia religión. Pusieron sacerdotes, pusieron el culto, etcétera, etcétera. Pero hay algo, no hagas tu propia religión. No hagamos nuestra propia religión. Vayamos a la bendita palabra de Dios. Y lo que ella nos enseña, vamos a obedecerlo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No se invente cosas que no, es que a mí me parece que esto no es así. A mí me parece que mejor debía ser así. Es que yo no creo que tal cosa, es que no es lo que nosotros creamos, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso apeguémonos a la verdad, apeguémonos a la palabra. Los sentimientos nos engañan y una de las cosas que más engañan los sentimientos es en la religiosidad. Por eso algunos dicen, perdónenme como voy a decir, dice, Chuchito no va a mandar a nadie al infierno, porque Chuchito es muy bueno.
En primer lugar, no es Chuchito, es el Señor Jesucristo, es el Rey de Reyes, es el Señor de señores. ¿Sí? Tampoco como alguien dijo, el man está vivo. ¿Cuál man? Es el Rey de Reyes. Hay que tener reverencia. Es el creador del universo. Es Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto le alabamos? ¿Cuánto le alabamos? Aleluya. Bendito. Y Él ha dejado su palabra. Por eso nunca te atrevas a pensar que tu concepto, tu idea, tu sentimiento es superior a la palabra de Dios, porque te estrellarás terriblemente. Nunca digas, la Biblia dice esto. Ay, pero a mí no me parece que eso sea amor. ¿Cómo es que Dios va a mandar a la gente al infierno? Ay, no, ese Dios yo no lo acepto. Ese a Dios yo no lo creo. Cuidado. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Entonces, es sencillo caer de rodillas ante la palabra de Dios y decirle, tú tienes la razón. Y es sencillo. Tú lo dices, yo lo creo. La palabra es la revelación de Dios. ¿Cómo han surgido tantos grupos raros, extraños? Porque le inventan cosas. Los mormones dijeron que a José Smith se le apareció el ángel Moroni. Oyeron los mormones. Dice que el ángel Moroni le dijo, no, pues sí, la Biblia es buena, pero está incompleta. Y que le presentó unas láminas de oro con unos escritos y le dio unos lentes para poderlas interpretar. Lo cierto es que no han aparecido los lentes y no han aparecido las planchas. ¿Sí me hago entender? Cuando alguien le diga, sí, la Biblia es buena, pero hay libros mejores. Como dicen los testigos de Jehová, ellos tienen estudios sobre las Sagradas Escrituras. Ellos dicen, sí, la Biblia es buena, pero la Biblia nadie la puede entender si no es con el libro que nosotros le damos. No, amén, no. La Biblia nos habla, Dios nos habla y no necesitamos otro libro, porque el testigo de Jehová lo que hace es le dice, a ver, ¿quién? Venga, hermana, por favor, venga. Suba aquí su merced linda, ven. Entonces, ¿qué hace el testigo de Jehová? Le dice, la Biblia es muy buena, ¿cierto? Tremenda, tenga la Biblia, pero es que no la puede entender sino con este libro. Entonces, la Biblia quedó a un lado y quedó con un libro de ese grupo. Gracias. ¿Me hice entender? Entonces, no, nosotros tenemos que ir siempre a la palabra. Usted tiene que ir a la palabra. Y usted tiene que, bueno, lo que me dijo el predicador hoy es verdad, tiene que ir a la palabra. Y si yo no le estoy hablando de acuerdo a la palabra, no me crea a mí, créale a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Usted no puede decir, no, es que el pastor me dijo tal cosa y como él me dijo. No, señor, usted tiene palabra de Dios. Compare, evalúe, diga, esto sí es bíblico o no es bíblico. ¿Es revelado en la palabra o no? Pero hay muchos que dicen, no, pues como el pastor lo dijo. No, ¿cómo así que el pastor lo dijo? Pues respetamos a los ministros. Yo soy ministro hace muchos años. Pero la palabra no pasa. La palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero ella permanece para siempre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y eso no es que no reconozcamos a los ministros. Claro, los reconocemos, los amamos, los honramos. Pero todo tiene que ser visto a la luz de la palabra. Y eso lo hemos enseñado por décadas en esta iglesia. Hay gente que no le gusta eso. Dice, no, a mí no me gusta eso, a mí me gusta es que me animen, me den una palmadita, a mí me gustan es que me digan mentiras, así me sienta bien. ¿Cierto? Hay gente que es así, dice, no, a mí me gusta es que me hagan sentir bien. Yo vengo aquí es para salir motivado, altamente motivado. Pero aquí estamos es para hablar la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios y que Dios nos ayude a todos, empezando por mí mismo. Yo necesito de la palabra del Señor. Entonces estamos llegando a esa conclusión, es que también hay errores religiosos.
En una oportunidad, entonces hay grupos de error, ya hemos mencionado algunos, testigos de Jehová, mormones y otras doctrinas que traen ataduras demoníacas. Usted sabe que las doctrinas heréticas vienen nacidas ¿de dónde? Del infierno. Dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto está en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces hay doctrinas de demonios. ¿Qué quiere decir? Hay enseñanzas ideadas en el infierno. ¿Cuántos me están oyendo? Creadas por demonios teólogos. ¿Cuántos me están oyendo? Crean doctrinas para que la gente crea mentiras y se destruya. Como lo que fue Creciendo en Gracia hace unos años. ¿Cuántos recuerdan de Creciendo en Gracia? Ellos enseñaron y dijeron, salvo para siempre salvo. Entonces, ¿qué quería decir? Que la persona, como hizo una oración de recibir a Cristo, así fuera ladrón, asesino, secuestrador, como recibió a Cristo, se salva así sea como sea. La Biblia nos dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No sé si me hago entender. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cierto? Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. ¿Cierto? Entonces, claro, no podemos ir a un legalismo terrible, pero sí tenemos que tener temor de Dios. Por eso necesitamos la palabra del Señor. Entonces estamos en un encuentro con Dios y quiero motivarlos que no iban al encuentro. Otra vez les insisto. Y entonces en la enseñanza estamos hablando de la centralidad de Jesucristo. Y hablamos precisamente del movimiento de los testigos de Jehová. Y había un hermano que estaba ahí en la silla y él entendió por qué en el culto, él ya llevaba un tiempo en la iglesia, cuando hablábamos de Jesucristo como el Señor, él sentía un rechazo. Y sentía algo, no, eso no lo acepto, eso no lo acepto, eso no lo acepto. Y era un rechazo tremendo. ¿Y sabe cuándo se vino a dar cuenta que ese demonio había entrado en él? Ese demonio de anticristo había entrado en él cuando había sido testigo de Jehová. Porque los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. Dicen que es un enviado de Dios, que fue un hombre bueno, que nos enseñó muchas lecciones buenas. Pero Jesús no solo fue un hombre bueno, Jesucristo es Dios hecho hombre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Jesucristo es Dios hecho hombre. Y cuando Él estaba allí en el encuentro y entonces hablamos acerca de esto, Él dijo, yo entendí ahora por qué yo rechazaba al Señor Jesucristo. Porque estuve en esa secta, en ese grupo falso y nunca renuncié a esas doctrinas de ellos y nunca renuncié a esos demonios. ¿Sí me hago entender? Por eso si usted estuvo en una doctrina de error, usted debe renunciar a esas enseñanzas falsas y a esos demonios, porque eso lo pueden estar afectando y usted rechaza la palabra, y usted rechaza la palabra. Una vez fui a hacer una campaña evangelística, iba mucho antes a predicar evangelísticamente, también me ha dado Dios la gracia de predicar evangelístico. Y estaba en un lugar por allá en Santander, y cuando estábamos orando, una muchacha se endemonió. Y empezó a dar vueltas en el piso. Eso era terrible, ¿cierto? Y entonces cuando fuimos a orar por ella para que Dios la liberara, entonces empezamos a reprender y preguntamos, ¿cómo te llamas, demonio? ¿Cierto? No porque supiéramos, o sea, quisiéramos más información, sino a ver qué demonio era, ¿no? Y entonces el demonio en la mujer dijo, soy William Soto Santiago. Dijo así. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces hay un falso profeta que se llama William Soto Santiago. Entonces, ¿qué sucedió? Después que ella fue libre, ella confesó que en ciertos días de la semana ella le gustaba oír a ese predicador y se ponía a escucharlo por la radio. ¿Cuántos me están oyendo? Y que ella empezó a familiarizarse con esa falsa doctrina y que al escuchar la falsa doctrina y al aceptar esa falsa doctrina, ese demonio llamado, que tomó el nombre de William Soto Santiago, entró en la vida de ella. ¿No le pasó eso a la misma Eva en el huerto del Edén, cuando el diablo empezó a hablarle y le dijo
Ah, con que Dios os ha dicho, pero no, Dios los ha mentido, Dios es injusto. Y ella le oyó la voz a la serpiente. Por eso usted no le puede decir, estar en la internet escuchando a cualquier predicador. ¿Cuántos me están oyendo? Si usted quiere que lo engañen, hágalo y escuche a cualquiera y pongas a ponerle oído a cualquiera. Nos han salido hermanos en la pandemia, dicen, no, ahora sí descubrí la verdad. Llevan 30 años en el evangelio y ahora sí descubrieron la verdad porque se pusieron a ponerle el oído. ¿Y qué pasa? A las falsas doctrinas no hay que colocarles el oído, hay que estudiar la Biblia. ¿Cuántos me están escuchando? Hay que ir a la palabra de Dios. En vez de estar teniendo predicadores favoritos, vaya a la Biblia. Dejemos que la palabra de Dios nos hable. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Porque agarra una obsesión. Uy, es que a mí me gusta escuchar a ese predicador y es su ídolo. Ahí vayamos, es a la palabra de Dios. Claro, yo también escucho predicadores, siervos de Dios, pero algunos hasta se mueven como ellos hacen. Déjese esa idolatría, métase con la palabra. La palabra es la que lo forma, la palabra es la que lo ayuda. Los hombres pasan, pero la palabra permanece. Y el que se cimienta en la palabra, vendrá lo que venga, pero permanece porque la palabra lo hace firme. La palabra lo liberta, la palabra lo nutre. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Se necesita una iglesia sólida, una iglesia firme, no una iglesia que sencillamente está en las apariencias, en lo bonito que se ve. Ay, es que qué lindo templo, qué linda música. El templo se puede acabar, la música se puede acabar, pero la palabra es la que nos sostiene en los momentos de dificultad, en los momentos de adversidad. Esa palabra viene a nuestro favor. Bendita la palabra de Dios. Entonces estamos yendo a la conclusión. Cristo es nuestro libertador. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que en la cruz el Señor nos libró de toda atadura. Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es el poder de Dios, Él es la sabiduría de Dios. Enseñemos de Cristo, que la gente busque a Cristo y los demonios se van a ir. Miremos a Cristo y Él nos va a libertar de toda atadura demoníaca. Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todos los que vinieron al Señor Jesucristo fueron libres por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venir al Señor y decirle: Padre, escudriña mi mente, mi corazón, qué ataduras hay en mí. Señor, yo quiero dejar ese pecado, quiero dejar lo que produjo esa atadura. Perdóname, Señor, límpiame, Señor, y libértame. Y el Señor nos va a libertar. Ustedes van a ver cambios en sus vidas. Ustedes y yo vamos a ver cosas que antes no habíamos visto. ¿Cuántos dicen amén? Porque quizá hay una atadura en el cuello y usted llegaba hasta aquí, pero cuando esa atadura se rompa, usted llegará lejos hasta donde Dios quiere que usted llegue. En el nombre del Señor Jesús va a venir liberación. ¿Cuántos nos disponemos? Vamos a abrir el corazón a Cristo, al Señor. Vamos a orar. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Vamos a orar. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos. Gracias, gracias te damos. Gracias te damos. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos estamos aquí? Señor, gracias, 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 gracias. Gracias. Entremos en ese tiempo de oración. 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 Orando todos, orando todos. Señor, gracias, 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 gracias. Amado hermano, esta palabra no puede pasar en vano. Esta palabra no puede pasar en vano. En el nombre de Jesús, en esta semana vamos a sacar el tiempo para orar. Vamos a sacar ese tiempo para meternos con la palabra. Amado hermano, esta palabra es para usted y es para mí. Gloria a Dios. Ese hogar tiene que restaurarse. Ese hogar tiene que restaurarse. Esa vida espiritual tiene que restaurarse. Esa salud tiene que restaurarse. Toda maldición se tiene que ir. Un pueblo santo es un pueblo libre. Un pueblo santo es un pueblo libre.
Oh, empiece a orar allí, gloria a Dios. Arriba, arriba, en el nombre de Jesús. Orando, orando, amados hermanos, abra su boca. El diablo quiere que usted se quede callado. El diablo quiere que usted se quede callado. Oh, charababaya, la bachera, baja, andará, bachea. Pero usted no se va a quedar callado. Embalaba, yo toroba, bara. Joven, señorita, hombre, mujer, empiece a decirle: Señor Jesús, tú eres mi libertador. Acayala, secara, bara. Ore, oremos todos. Orando, amado hermano. Dígale: Señor Jesús, yo te adoro. Señor Jesús, yo te exalto. Señor Jesús, yo te glorifico. Abre tu boca. Dile: Señor amado, trae liberación a mi vida. 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 Anda ya bacoto choto yo catala machosa. Le barabaya para yondoro bacara bayanda. E barabayam barabacanda rabayondoro bacaya. Ore, amado, ore. No se quede callado. No se quede callado. Expréselo. Hable. Y ababayanda sere bebe yara barabaya. Le rebetará bayanda. Señor Jesús, libértanos, Señor. Rompe toda cadena, Señor. Rompe toda atadura. Rompe todo cerrojo. Haya la chatada bachoto soro babaranda. Oh, barabayanda, orando. Esta mañana es una mañana de liberación. ¡Ey! Alabacén, barabacaya, calla. Empieza la liberación para tu vida. Empieza el poder de Dios a fluir. Amba, babacaya, samacaya. Métete con Dios en la oración. Métete con Dios en el ayuno. Métete con Dios. Metámonos con Dios en la santificación. Esta semana saquemos tiempos de ayuno, de oración. Calaba, chaya, y dile: Señor, santifica mi vida, Padre. Todo lo que ha traído el poder satánico sea roto. Sea roto por el poder de Dios. Orando. Oye, alaba, llama. Dile: Señor, liberta mis emociones. Liberta mi salud. Liberta, Señor amado, mi vida espiritual, mi familia, mis hijos. Dile: Señor, trae liberación. Oye, Samaya. Ora, métete con Dios. Porque Jesús te quiere libertar. El Señor Jesucristo es nuestro libertador. Ora, sigue orando, sigue clamando. Dile: Jesús, gracias. Señor Jesucristo, gracias. Oh, le bara. Le onja la bara hecho toro yo con dorobacaya. Oh, Samayanda, si hay cosas que te están impidiendo que el Señor te respalde, preséntalas al Señor, preséntalas a Dios. Arriba la adoración en el nombre de Jesús. Padre, trae liberación a nuestras vidas. Padre, rompe yugos de nosotros. Señor, santifícanos, Dios mío. Santifícanos por la palabra. ¡Hey! ¡Yes! En el nombre de Jesús. Y asama.